Para nosotros, como siempre, es un grato placer, un grato privilegio estar con ustedes. Estamos muy contentos. Hoy tenemos un tema sumamente especial que pienso que será de gran bendición para nosotros y se titula El Supremo Sacrificio de Cristo Jesús. Así que estaremos hablando hoy de la cruz de Cristo y vamos a ver la cruz tal y como la Biblia la presenta, no como un espectáculo romano, sino como un espectáculo judío. Hay muchas cosas que se enseñan hoy en día acerca de la cruz que en cierta manera han disminuido el valor de este sacrificio extraordinario y vamos a entrar en muchos detalles con este tema. Es un tema que no vamos a terminarlo en el día de hoy, sencillamente vamos a hacer una primera introducción al mismo y la semana que viene pues estaríamos entonces viendo todos los detalles. Como cada noche vamos a ver el texto relacionado con la oración que se encuentra en Primera de Juan 5, 14 y 15. Si nuestra hermana Génesis nos ayuda en la lectura del texto, por favor. Dios le bendiga, buenas noches. Dice, Pues, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. excelente. Es un texto muy hermoso sobre la oración. Dice que esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, podemos tener la seguridad de que Dios nos oye. Así que no tenga temor de orar y pedirle al Señor su dirección, su sabiduría, su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice incluso cuáles cosas Dios está dispuesto a darnos como un padre bueno da a sus hijos. Así que es bueno conocer la voluntad de Dios para pedir entonces conforme a esa voluntad y sabemos que cuando eso ocurre, Dios nos oye. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 113 y 114, declara: toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar, pues su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empeñada de Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de la justicia de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. Es una cita preciosa, invitándonos a orar y a confiar en las promesas de nuestro Dios. Así que anímese, no descuide este recurso tan hermoso de la oración que el Señor nos ofrece de forma gratuita. Nosotros estamos ahorita en Los Ángeles, podemos tener a veces un poquito de ruidito en la comunicación, así que nos pueden excusar con relación a eso. Estamos en una semana aquí con nuestros hermanos de Los Ángeles, California. Así que para nosotros es un gran gozo poder estar nuevamente conectados con ustedes. Pero este ruidito que se puede dar en la comunicación, usted no lo tiene cuando ora. O sea, cuando oran, nuestra oración van directas sin ningún tipo de interrupción o ruido en la señal y Dios nos escucha y está dispuesto a concedernos su don. Así que quiero invitarles para que me acompañen en oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos tantas gracias por tus múltiples bendiciones. Gracias por la linda oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Estamos dando inicio a un tema que es el tema más relevante de todo el cristianismo, el supremo sacrificio de Cristo. Y en esta hora, Señor, me presento delante de ti y te pido de manera especial, en el nombre de Jesús, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En este tema tan crucial, tan importante para nuestra salvación eterna, yo te pido, Dios, de manera especial, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos colmes de sabiduría y que tú, oh Señor, nos permita apreciar ese
sacrificio infinito en nuestro favor que tú estuviste dispuesto a realizar para pasar la eternidad con nosotros. Bendice de manera especial cada hermano que está en esta plataforma. Que cada uno de ellos pueda ser también de bendición en sus hogares, entre sus familiares, en sus centros de trabajo, donde quiera que ellos se muevan. Que ellos puedan, a través del conocimiento tuyo, del conocimiento de tu gran amor y del conocimiento de lo que estuviste dispuesto a invertir por amor a nosotros, cada uno de ellos puedan comprometerse, oh Señor, a compartir tu palabra. Acompáñanos, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como cada noche vamos a presentar cuáles son los objetivos del tema de esta noche. Y primero vamos a enseñar que Cristo es la vida. Esto es bien importante para nosotros poder comprender qué ocurre en la cruz del Calvario. También vamos a enseñar que solo Dios es inmortal. Vamos a ver la cruz desde la perspectiva judía y no romana. Vamos a enseñar que el verdadero sacrificio de Cristo está relacionado con la entrega de su vida y no con el sufrimiento físico causado por la tortura. Y vamos también a ver que la transacción que nos redime y nos salva es la entrega de Cristo de su vida eterna. Quiere decir que esos son los puntos fundamentales que estaremos viendo en este tema tan relevante. El versículo ancla del título El Supremo Sacrificio de Cristo se encuentra en 2 Corintios 5, 14 y 15. Génesis, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Excelente. Ese texto lo vamos a estar viendo en detalle. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa obliga, nos motiva, nos impele, nos impulsa, nos mueve, pensando esto, que si Él murió por todos nosotros, todos entonces morimos, y ya que murió por todos nosotros, ahora podemos vivir para Cristo Jesús. Si yo te preguntara como pregunta rompehielo, ¿alguna vez recibiste un castigo por una falta que no cometiste? No sé cuántos de ustedes le dieron una pelita en sus casas y luego sus padres descubrieron que en realidad ustedes no la merecían o no eran culpables de esa pelita. ¿Cómo ustedes se sintieron también? Se sintieron probablemente muy tristes porque es duro cuando nos dan una pelita y no realmente no somos las personas que que hemos cometido el hecho, ¿verdad? Es duro cuando tenemos que cargar pues un castigo que no es nuestro. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que Cristo cargó en nuestro favor. Así que el supremo sacrificio de Cristo, vamos a iniciar primero haciendo un breve repasito de lo que hasta ahora hemos estado analizando, hemos estado viendo. Vamos a recordar el origen de nuestro programa. Dijimos que existimos como criaturas libres gracias al carácter del Dios creador. La creación de seres inteligentes en el universo es el resultado del amor de Dios. La Biblia también registra el conflicto cósmico en el cielo y cómo se puso en marcha el plan de salvación, cuyo propósito primordial es revelar la justicia y el carácter de Dios. Eso lo vimos en Romanos 1:17, que nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, la Biblia dice que el objetivo del Evangelio es revelar la justicia de Dios, revelarla, manifestarla, darla a conocer. Analizamos el proceso de creación de la humanidad. Vimos cómo Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán. Y vimos que Dios tomó de la vida de Adán la vida para crear a Eva. Vimos también que cuando Adán pecó, pues toda la humanidad pecó en él.
Toda la humanidad estaba contenida en Adán cuando Adán pecó. Y vimos que el pecado de Adán trajo entonces a la humanidad un estado de condena y muerte. En Adán todos morimos. Vamos a leer Romanos 5:12, que es donde se expresa este principio fundamental del Evangelio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Vimos que a partir del pecado de Adán, pues los seres humanos padecen dos problemas fundamentales, el problema de la muerte y el problema del pecado. Y es por ello que el ser humano necesita un Salvador que resuelva ambas situaciones. Dios da su palabra para mostrarnos nuestra realidad y que podamos entonces obtener sabiduría en cómo Él nos ha salvado del problema del pecado y de la muerte. Y eso lo vimos en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Excelente. Dios entonces, por su gran amor para con nosotros, nos salva por medio de Jesucristo, tal y como vimos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado de Adán afectó a todos y cada uno de nosotros. Aprendimos entonces en el tema anterior que Dios revierte en Cristo lo que Adán condenó. O sea, enviando la verdadera fuente de la vida a Cristo Jesús y ofreciéndole la salvación, Dios le provee a Adán una nueva oportunidad al colocarlo a él y a sus descendientes, dicho de otra manera, a nosotros, colocarnos totalmente en Cristo. Desde Adán hasta nosotros, todos los seres humanos somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. En el tema anterior vimos esa frase en Cristo, vimos cómo el apóstol Pablo utilizó el motivo en Cristo en todas sus cartas y también utilizó en él, en el amado, con él, entre otros términos. Con el propósito de salvarnos, lo que el apóstol Pablo señala en todo el Nuevo Testamento es que Dios nos colocó en Cristo. Vimos algunos textos, vamos a leer estos textos Génesis, de esta frase clave en Cristo. Okay. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:11-12. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a estos cuatro también. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Segunda de Corintios 1:21. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Quiere decir que todo lo que Dios hace por nosotros, de acuerdo a su palabra, lo realiza en Cristo. Vimos cómo esto se puede ilustrar como si Dios nos toma a nosotros que estábamos en Adán, estábamos contenidos en Adán cuando Adán pecó, como si Dios nos tomara de Adán y ahora nos mete en Cristo. En otras palabras, nos cubre con la justicia de Cristo. Si comparamos la cruz de Cristo con un globo rojo claro, decíamos, y los pecadores con un globo con globos negros, pues
El concepto de que la cruz alcanza a toda la humanidad estaría expresado así. Ahora, cuando por la fe yo acepto el sacrificio de Cristo como mi sacrificio, entonces la palabra de Dios dice que este sacrificio de Cristo se convierte en mi justicia o en mi justificación. En otras palabras, cuando yo por la fe acepto lo que Cristo ha hecho por mí, ahora su sacrificio se convierte en mi perdón de mis pecados, en mi justicia. Y ahora mi justificación no viene por mis hechos, sino por lo que Cristo hizo en mi favor al morir en el lugar que a mí me correspondería por ser un pecador. Entonces, el concepto de nosotros en Cristo es exactamente lo que pasó con Adán y Eva cuando Dios los cubrió de los corderos, cuando puso pieles de corderos para cubrir la desnudez de su pecado. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice en Salmo 104 que Dios se viste de luz. Quiere decir que las vestimentas de Adán y Eva cuando fueron creados eran de luz. La Biblia dice que ellos no usaban vestimenta, pero no se avergonzaban. Y no se avergonzaban porque estaban cubiertos de luz. Obviamente pecaron, la gloria de Dios que los cubría ya con ellos, y ellos se sienten desnudos. Hay verdad que estaban desnudos porque no tenían ningún tipo de ropa. Se hicieron hojas de higuera, con hojas de higuera se hicieron delantales, pero eran delantales que se destruían, eran de hojas. Imagínense ustedes andar con una cubierta de hojas ahí entretejidas a mano. Es una cosa bien difícil para Adán y Eva, los pobrecitos. Entonces Dios viene y hace, dice la Biblia, vestiduras de pieles de corderos, pieles de animales que cubren. Es como si Dios los hubiese metido en los corderos, los hubiese metido en Cristo. Los corderos murieron en lugar de Adán y Eva. Ese día, cuando Adán y Eva pecaron, el enemigo de Dios entendía que había puesto a Dios en jaque mate. En otras palabras, el enemigo de Dios sabe que no puede destruir a Dios, pero dijo, yo puedo destruir la creación de Dios, la imagen de Dios. Hizo caer a Adán y Eva, y ahora el enemigo se puso a ver cómo Dios iba a salir de este lío. Porque si los mataba a Adán y Eva, Dios iba a acusar ante los ángeles del universo a Dios de que era un dictador, que si no se le obedece, entonces él mata a sus criaturas. Y si no las mata, entonces Satanás iba a acusar a Dios de que este Dios era un Dios que no cumplía su palabra, porque él había dicho que el día que ellos comieran del árbol, que Dios había dicho que no debían comer, ese día debían morir. Entonces Dios no habría cumplido su palabra y Satanás iba a acusar a Dios ante los ángeles del universo como un Dios que no cumple lo que ha prometido. Entonces era un problema serio, era un dilema serio. Cuando Satanás ve ahora lo que Dios está haciendo, Dios hace algo extraordinario. La muerte que le corresponde a Adán y Eva, Dios la redirige a los corderos que mueren en lugar de Adán y Eva. Y ahora se hace justicia en los corderos. Quiere decir que el castigo de Adán y Eva que debió recaer sobre ellos, ahora es desviado hacia los corderos que mueren en lugar de Adán y Eva. Y ahora los corderos, la justicia de los corderos, viene a cubrir a Adán y a Eva. Y eso es lo que significa el estar en Cristo. Estar en Cristo significa recibir el perdón del pecado, porque el sacrificio de Cristo yo lo he aceptado como mi sacrificio, su muerte como mi muerte, y ahora su justicia se convierte en mi justicia. Por eso la palabra de Dios es tan clara al señalar que nosotros no somos salvos por nuestras obras de justicia, sino por la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En términos sencillos, el Evangelio viene entonces a decirnos a nosotros que la cruz de Cristo cubre, alcanza a todo ser humano. Cristo no tiene que volver de nuevo a este planeta a morir en lugar de nadie. Ya la cruz de Cristo cubre a toda la humanidad creada, y vamos a ver por qué en este tema. Y cuando ahora yo acepto ese sacrificio como mi sacrificio, entonces Dios me justifica, me perdona y me coloca en Cristo.
Entonces, la manera de yo pasar de Adán, de estar en Adán, a estar en Cristo, es a través del Evangelio. Los seres humanos solo se pueden sentar en una de estas dos sillas. O pueden sentarse en Adán, cuyo fin es la muerte eterna, o pueden sentarse en Cristo, cuyo fin es la vida eterna. También analizamos el hecho de que la vida eterna está en Cristo. Para nosotros tener vida eterna, tenemos entonces que tener a Cristo, y eso lo vimos en los textos de Primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero Juan 5, 11 al 13 me dice una cosa que es bien importante. Me está dando un principio muy importante. Que la vida eterna es una garantía que Dios nos ha dado. Pero que esta vida eterna está en Cristo. Que para yo tener vida eterna, yo tengo que tener al Hijo. Y si no tengo al Hijo, no voy a tener la vida. Y el texto más adelante dice, esto yo se los escribo a ustedes para que ustedes crean que ustedes tienen vida eterna y que crean en Cristo Jesús. Entonces, en tu palabra, lo que Dios me está diciendo es que la vida eterna, Dios la oferta a aquellos que tienen a Cristo o han aceptado a Cristo en sus vidas. En tu palabra, Dios siempre ha ofrecido salvación o vida eterna a los que creen en Cristo, nunca a los que no creen. Esto lo vimos en estos dos versículos, Juan 3:16 y Juan 3:36. Vamos a leer estos dos textos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Interesante. ¿Qué tiene que tener una persona para tener vida eterna? Creer en Cristo. Si yo rehuso creer en el Hijo, no voy a tener vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Entonces analizamos que si la vida eterna solo es posible para los que creen en Cristo, no es posible plantear una tortura eterna para los que rechazaron creer en Cristo. Porque estaríamos dándole a los incrédulos, a los que rechazan la salvación, un don, un privilegio que la Biblia solo está ofreciendo a los que creen en Cristo, porque la vida eterna se encuentra única y exclusivamente en Cristo. La Biblia señala que los que rechazaron la salvación serán destruidos con fuego eterno y morirán para nunca más vivir. Quiero compartir algunos versos para dejar este principio también claramente establecido. Son muchos los versículos que señalan este principio, pero solo le voy a compartir algunos de ellos. Salmo 37, 10 y 20, ¿qué nos dicen? Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. De aquí a poco no existirá el malo. Si no existirá, no existirá. Sencillamente no estará. O sea, los impíos van a perecer y van a ser consumidos por el fuego consumidor. El fuego eterno de la presencia de Dios consumirá entonces a los impíos. Dice la Biblia que como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo, dejarán de existir. Vamos a leer también los versículos 35 y 36 del mismo Salmo 37. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Ya no estaba. Cuando fue destruido, el impío dejó de existir para siempre. Miren que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Los impíos serán destruidos. No quedará ni raíz ni rama. No quedará nada de ellos. Para siempre serán eliminados. Mire que dice Salmo 37, 37 y 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Qué va a pasar con la posteridad de los impíos? ¿Con el futuro de los impíos? Serán extinguidos. Quiere decir entonces que a la luz del Evangelio, la existencia de un infierno eterno de tortura es imposible. Dicho de paso, esta no es una enseñanza de la iglesia cristiana, no es una enseñanza protestante. Es una enseñanza que viene de la iglesia medieval, que obviamente presentaba el concepto de las ventas de indulgencias para supuestamente sacar a las personas que estaban en el infierno, en el purgatorio, sacar a los familiares de las personas de ahí si usted compraba indulgencias. De hecho, la reforma protestante inicia con esta práctica y este problema. Martín Lutero se queja frente a su iglesia, porque él era de la iglesia romana. Él se presenta y se queja ante la iglesia al decirle: señores, nosotros estamos presentando un evangelio que no es. La salvación no la podemos comprar. Yo no puedo pagar dinero para sacar a un familiar de un supuesto purgatorio o de un supuesto lugar de tortura, un supuesto lugar de tormento. Y desde ahí empieza lo que viene a ser el concepto de que somos salvos por la justicia de Cristo. Y a partir de ahí se presenta el concepto de la justificación por la fe. Nuestro perdón, nuestra justicia, nuestra justificación viene dada por creer en Cristo de forma gratuita. Dios sí eliminará el pecado con fuego, junto con los pecadores que rechazaron la salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Pero los pecadores no quedarán en un lugar de tormento eterno, porque los pecadores no tienen vida eterna. La vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, con esto claro, que fue lo que estudiamos y completamos en el día de ayer, vamos ahora a entrar al tema de la cruz. Pero antes de entrar a la cruz, vamos a ver algunos conceptos que son básicos, que son fundamentales. Y en estos conceptos es que nos vamos a quedar y ya el lunes entraríamos entonces a analizar el tema de la cruz. Pienso que esto nos va a permitir a nosotros entender un poco entonces cuál es la base de la lógica del sacrificio de Cristo, y tenemos entonces que definir estos puntos antes de entrar al tema del sacrificio supremo. El primer elemento que vamos a analizar es que nosotros como cristianos, el mundo cristiano casi en general, entiende la entidad de la deidad como una estructura de tres personas. O sea, una esencia, un Dios, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Hijo, para ponerle obviamente un nombre, Cristo viene a ser Hijo de Dios en el momento en que nace. El ángel Gabriel le dice a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que sería llamado, luego de nacer Jesús, sería llamado Hijo de Dios. Quiere decir que antes de Cristo encarnarse, es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo. Dios es una deidad de tres personas. Dos grandes descripciones que definen el aspecto de comunidad y unidad en la diversidad de un Dios trino. Tres personas, una esencia, son los hechos de que, número uno, Dios habló durante la creación. Si Dios hubiese estado solo, el texto hubiese dicho: Dios pensó y dijo, pensó en su mente, voy a hacer al hombre a mi imagen. El hecho de que Dios hablara, el concepto de lenguaje, el concepto de comunicar a través del lenguaje, implica más de una persona en un lugar. O sea, las personas no hablan solos. De hecho, existe el lenguaje para comunicar ideas, para comunicar pensamientos.
Nosotros los seres humanos pensamos en palabras. Por ejemplo, yo quiero sacar a mi esposa a cenar. Yo voy a pensar, hoy voy a invitar a mi esposa a cenar. Si yo no tuviera las palabras, hoy voy a invitar a mi esposa a cenar, pues yo no tengo como forma de cómo ensamblar la idea, porque nuestra estructura de pensamiento está sobre la base del lenguaje. El lenguaje implica una comunidad, implica que hay más de una entidad en un proceso. Para yo comunicar algo necesito un vehículo, que es el lenguaje. Y el lenguaje es un símbolo de una comunidad. También el principio de que Dios ha sido amor desde el principio, desde antes de la creación, también implica una comunidad. Hemos dicho que la soledad inutiliza el amor. Para que pueda existir amor entre los miembros de la deidad es porque son más de uno. Casi todo el mundo cristiano entiende la deidad como una trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la Biblia no menciona la palabra Trinidad, sí presenta cada uno de sus componentes con los atributos mismos de Dios, con los atributos mismos de personas. Y eso lo vamos a ver también en el estudio. Ninguna de estas dos descripciones, la del lenguaje y la del amor, tendría sentido si Dios no fuera una comunidad. Aunque esta verdad es un misterio no revelado, la Biblia enseña los atributos de persona de cada uno de los tres miembros de la deidad. Dios habla en plural, utiliza los términos nosotros, hagamos, nuestra. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 1:26, Dios hablando en la formación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, fíjense que aquí incluso hay un problema en el lenguaje. Y usted dirá, ¿cómo que hay un problema en el lenguaje? Sí, claro, hay un problema en el lenguaje porque en el español esta estructura de comunicación no pasaría una prueba de español, ¿verdad? De literatura. El texto debió decir, entonces dijeron los dioses, hagamos. O entonces dijo Dios en singular, hago al hombre. Pero aquí hay una complejidad literaria porque quien dice está en singular. O sea, dijo está en singular, pero lo que dice lo dice en plural. Entonces aquí tenemos un problema lingüístico. El texto debió decir, entonces dijeron los dioses, hagamos a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Pero el texto no dice así. ¿Por qué no dice así? Porque en el hebreo está estructurado de esa misma manera. La palabra Dios está en singular, pero cuando Dios habla, lo hace como si fuera una comunidad. Lo que quiere decir que la Biblia presenta un Dios de una esencia único, una sola entidad, un Dios compuesto de tres personas. Dios habla, hagamos. Vamos a ver, por ejemplo, otro texto que presentan este mismo concepto. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. De nuevo, el mismo concepto. Y dijo Dios. ¿Quién dice? Un singular, Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces aquí está hablando de una comunidad, nosotros. Entonces, necesariamente tiene que haber más de uno. Si es el Padre que está hablando, tiene que haber por lo menos una persona más. Entonces, obviamente la Biblia se mueve ahora en ese sentido y por eso en su gran mayoría el mundo cristiano acepta el concepto triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que conforman una sola unidad indivisible, un solo Dios. Vamos a ver Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Excelente. Isaías 6:8 también dice, ¿quién irá, dice el Señor, por nosotros?
Mira, en representación nuestra, Dios habla en plural. Antes de encarnarse, la Biblia dice que Jesús existía con el Padre. Vamos a leer Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir que desde antes del mundo existir, Jesús ya existía junto, ¿verdad?, con la gloria de su Padre. La deidad tiene una unidad similar a la presentada en el matrimonio. Muchas personas dicen, entonces, ¿cómo tú entiendes eso tan complicado? Yo no es tan complicado. Si usted va, por ejemplo, a Génesis 24, vamos a leer este texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Excelente. O sea, un hombre y una mujer no son dos carnes. El texto me está diciendo que en el matrimonio, cuando el hombre se une a la mujer, se convierte en uno. O sea, 1 más 1 es igual a 1. O sea, un hombre más una mujer es igual a una sola carne. Así que esto es un tema también para los solteros, ¿verdad? Que cuando están solteros, dando vueltas por ahí y por allá, pues usted está incompleto, ¿verdad? En la matemática de Dios, 1 más 1 es igual a 1. En otras palabras, el texto me está diciendo que cuando un hombre se une a una mujer, ambos se complementan y ambos ahora conforman una unidad de una sola carne. Quiere decir que este concepto de dos que conforman uno es lo que sucede en la deidad, donde 1 más 1 más 1 en la matemática de Dios es igual a 1. También el segundo principio que vamos a ver es que Jesús, el Hijo, es el creador de todas las cosas. Vamos a leer Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, verbo, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Juan 1, 1 al 3 me está diciendo algunas cosas interesantes. O sea, me está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿quién es ese verbo que era en el principio con Dios y también era Dios? Vamos a leer Juan 1:14, que nos lo dice ahí un poquito más adelante. Pero... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que el verbo se hizo carne. El verbo que en el principio era con Dios y que era Dios y que creó todas las cosas, fue hecho carne. Obviamente, el verbo es Jesús. La palabra verbo viene del griego logos. En el pensamiento del filósofo griego, la palabra logos implica la causa, el origen, el principio de todo. O sea, para el pensador griego, el logos, la palabra primera, el pensamiento primero, la realidad primera, era el logos. Juan ahora presenta que ese concepto se encarnó. Aquello que en la mente del griego era el origen de todo, se encarna. Quiere decir que en el cristianismo eso se convierte en el mensaje más poderoso que existía para ese tiempo dentro de la comunidad griega, que eran muy famosos por ser grandes pensadores. Ahora, Juan 1:10 me dice que Cristo creó todas las cosas, creó el mundo y creó también todas las cosas como leímos arriba. Vamos a leer Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Excelente. Entonces, si usted analiza lo que dice el texto que leímos hace un momento, de Juan 1, 1 al 3, que dice que todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego me dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Lo que estamos diciendo es que el conjunto de todas las cosas que han sido hechas fue hecho por Cristo. Cristo entonces no puede ser parte del conjunto de todas las cosas que han sido hechas o han sido creadas si Él es el creador. Si usted recuerda matemática, a mí me gustan mucho las matemáticas, de hecho yo siempre fui bueno en matemáticas. Y bueno, soy ingeniero, ¿verdad? Si usted analiza esto en una sentencia de lógica y de teoría de conjuntos, lo que estamos diciendo es que si yo tengo el conjunto de todas las cosas que han sido hechas, como dice Juan 1.3, dice que Cristo, todas las cosas hechas, por Él han sido hechas. Entonces, si Cristo es el creador de todas las cosas que han sido hechas, de este conjunto, Él no puede ser parte del conjunto que fue creado por Él. Entonces, Cristo, el creador de todas las cosas hechas, no puede ser creado. Porque todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por Él. Entonces, Él no puede ser creado. Y hay una comunidad, pues obviamente, que usted la conoce muy bien, es la comunidad de los hermanos testigos de Jehová, que necesitan comprender esto a fondo, porque ellos presentan un Padre, un Dios Padre único, un Cristo que ha sido creado y un Espíritu Santo que no es una persona, sino que es una energía. Entonces, este es un tema que ellos deben volver de nuevo a estudiar, porque esto es central para yo poder ahora entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Cristo es el creador de todo lo que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien lleva el protagonismo de la creación de todo lo que existe es el Hijo. Vamos a leer este mismo principio en Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A través de quién hizo Dios el universo? A través del Hijo. Eso es lo que dice Hebreos 1:2. O sea, el texto me está diciendo que Dios en este tiempo nos habla a través de la encarnación de Cristo, a través de la obra de Cristo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él creó el universo. También este mismo principio de que Cristo es el creador de todo lo que existe, lo encontramos en Colosenses 1:15-17. Vamos a leer también este texto. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Quiere decir que Jesús, todo lo que ha sido creado, fue creado por medio de Jesús y para Jesús. También vamos a ver otro principio más de la palabra de Dios que me dice que solo Dios es inmortal. Vamos a 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. 1 Timoteo 1:17, que el Rey de los siglos es inmortal. Pero 1 Timoteo 6:14-16 me dice todavía más específicamente este principio. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Cristo. Dios es el único que tiene inmortalidad. Y Dios es el único que tiene inmortalidad, pues obviamente las criaturas no son inmortales. Ninguna de las criaturas son inmortales. Y este es un principio muy importante para yo tener una comprensión del Evangelio. Uno de los errores que existía en la Edad Media
era pensar que los seres humanos eran inmortales. Cuando se pensó que los seres humanos eran inmortales, al morir el ser humano, pues bajo el entendido de que él no se muere, pues obviamente hay que buscar una solución, porque si él una persona que rechazó el evangelio, ¿dónde lo vamos a enviar? O sea, pues hay que mandarlo a un lugar porque él no se muere. Y si es bueno, bueno, se fue para el cielo. Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando Él venga. Entonces, como Cristo viene a juzgar al final del tiempo, pues el concepto que predominó en la iglesia romana en la Edad Media era, bueno, como el ser humano es inmortal, pues obviamente yo tengo que dejarlo en un sitio purgando los pecados hasta que venga el juicio y entonces o lo manden para el infierno o lo manden para el cielo. El problema es que la Biblia me dice que los seres humanos no son inmortales, porque el único inmortal es Dios. Entonces, gran parte del problema de una teología que se filtró en todas las mentes humanas viene del hecho de entrar en una contradicción con la palabra. Porque si el único que tiene inmortalidad es Dios, no puede haber otro que tenga inmortalidad. Porque entonces ya Dios no sería el único que tiene inmortalidad. ¿Ven el problema? O sea, por eso hablábamos del concepto de la ley de la no contradicción. O sea, si Dios es el único que tiene inmortalidad, entonces obviamente la inmortalidad de las criaturas tiene que ser provista por el único que la tiene. Eso es lo que leímos en el día de ayer. En el día de ayer señalábamos que la vida eterna está en Cristo. ¿Por qué está en Cristo? Porque es el único que tiene vida inmortal. Él es el único inmortal. Para yo acceder a la vida eterna, tengo que ir a la persona de Cristo o tengo que tener a Cristo. Entonces, obviamente, el texto aquí es muy claro al decirme que el único que tiene inmortalidad es Dios. De acuerdo a la Biblia, entonces, solo Dios es inmortal. También la Biblia dice que Dios da vida a todas las cosas. Vamos a leer 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio. Dios da vida a todas las cosas. También la Biblia dice que Jesús es la vida. Fíjense, ¿qué cosa es la vida? Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gran parte del problema de los científicos hoy en día, y de hecho, este es uno de las grandes barreras que tienen los evolucionistas, es no poder definir qué cosa es la vida. Les pongo un ejemplo. Si yo tomo una célula viva y la comparo con una célula acabada de morir, un segundo después, me voy a dar cuenta de un detalle muy importante. Me voy a dar cuenta que estructuralmente las dos células son idénticas. Tienen los mismos componentes, las mismas partes, los mismos átomos, las mismas moléculas. Son una copia la una de la otra, solo que una está viva y la otra está muerta. Si eso es así, eso presenta un problema serio para el pensador racional y lógico. ¿Cuál es el problema que presenta? ¿Qué cosa es entonces la vida? Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo al ensamblar una célula, o mejor dicho, fotocopiarla, átomo por átomo, molécula por molécula, la puedo copiar idéntica y no lograr que ella empiece a metabolizar o empiece a vivir, para decirlo de mejor manera. Entonces, ¿qué cosa es la vida? Si la vida no es el ensamble matemático de una célula con sus átomos y moléculas exactamente en su lugar, ¿qué cosa es la vida? Yo tengo que venir a la palabra de Dios que me dice. Lo que pasa es, Ricardo, que la vida es una persona. Eso dice, yo soy la vida. Y eso es difícil de aceptar para la comunidad científica. Eso no es ciencia. Sí, eso es ciencia, porque esa es la verdad. Jesús dice, la vida está en mí. Yo tengo la vida. Yo tengo la llave. Yo soy la vida. Mire que dice Juan 11:25. Jesús le dice a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a leer Juan 1:4. En él, verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Excelente. Entonces, Jesús es
la vida. También Jesús es el autor de la vida, dice Hechos 3, 14, 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Muy bien. Con estos principios básicos así de entrada analizados, yo les quiero hacer una pregunta, quiero hacerle una sola pregunta para el examen. Cuando Dios creó a Adán, ¿Adán fue creado inmortal? ¿Sí o no? Me gustaría ahora que ustedes opinen y vamos a ver qué ustedes han comprendido de lo que hemos dicho y me respondan si usted cree que Adán fue creado inmortal o si usted cree que no fue creado inmortal. Así que puede contestar por el chat, puede contestar por levantando su mano, por aquí el chat. ¿Sí o no? ¿Qué usted cree? ¿Que Adán fue creado mortal o fue creado inmortal? Alejandrina Paredes levantó la mano, Henry. Buenas noches. Buenas. Yo creo que sí, que fue creado inmortal, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Milagros Nova. Milagros. Puede abrir su micrófono, Milagros. ¿Aló? Sí, Milagros, diga adelante. Ajá. Él lo creyó para no morir nunca. Y Muy murieron por el pecado. Ok. Vilma me dice que no, Pura me dice que sí, Nancy Rivera me dice que fue creado inmortal, me dice Marisol inmortal, Miguelina fue creado inmortal, Maciel me dice que entiendo que no, porque él tenía que alimentarse del árbol de la vida para continuar viviendo, Pura que es inmortal, Nancy por el pecado vino la muerte, si la muerte vino a causa del pecado, Josefina, esperanza mortal. Muy bien. Vamos a ver Génesis 2, 16 y 17, ¿qué nos dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Yo le puedo decir a una persona que es inmortal que si come algo se muere. Pero que no, ¿verdad? Pues no, no se lo puedo decir. ¿Se dan cuenta? O sea, acabamos de decir que el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios. Entonces tienen que poner mucha atención en lo que estamos diciendo para que le vamos a poner así muchos ganchos en el camino. Fíjense que vimos que solo Dios es inmortal. Si existía la posibilidad de Adán morir, es obvio que este no fue creado inmortal. La inmortalidad de Adán estaba condicionada a la obediencia y la inmortalidad de Adán es exactamente igual a la vida eterna nuestra. Está condicionada a yo aceptar la palabra de Dios o yo rechazarla. Yo aceptar su salvación o yo rechazar su salvación. Quiere decir que, al igual que Adán, nosotros también, nuestra inmortalidad, nuestra vida eterna va a depender de que estemos dispuestos a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal o a rechazarlo. Eso es el principio bíblico. Vamos a leer Génesis 3:22, que creo que Maciel aquí lo tocó, pero vamos a verlo aquí rápidamente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así él me está diciendo que él tenía que venir exactamente al árbol de la vida a comer para vivir. Si él tenía que hacer eso, obviamente él no era inmortal, él no tenía vida en sí mismo. Existía la posibilidad de que él pudiese morir si desobedecía, obviamente, la palabra o la instrucción divina. El árbol de la vida era lo que le proveía a Adán vida eterna. Aún en pecado, dice el texto, que si éste continuaba comiendo del árbol de la vida, viviría para siempre. Dice aquí, dice, no vamos a permitir
que Adán y Eva coman y sigan comiendo del árbol de la vida, porque si alargan su mano y toman del árbol, van a vivir para siempre, cuando ya ellos han pecado y conocen el bien y el mal. Quiere decir que ahora Dios dice, él no puede seguir comiendo del árbol de la vida, porque entonces se va a hacer eterno. ¿Ven? O sea, la eternidad de Adán depende de comer del fruto del árbol de la vida. No era que él tenía inmortalidad intrínseca. Y es aquí donde viene la discusión que yo le decía ahorita, y que gran parte de un mundo cristiano entiende que los seres humanos son inmortales. La Biblia presenta que eso no es así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La vida fluye del creador a la criatura. Para yo tener vida eterna, yo tengo que estar conectado al creador. Tengo que poder llegar a tener al Hijo. Cuando tengo al Hijo, tengo la vida, porque Jesús es la vida. Por eso es que el pecado viene como paga la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad el pecado es yo rechazar a Cristo. Cuando yo rechazo a Cristo, estoy rechazando la vida. Y si rechazo la vida, lo que me queda es la muerte. O sea, al quedar separado de Dios, Adán quedó separado de la vida. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Vamos a leer Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, fíjense que lo que nos separa a nosotros de Dios, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Quiere decir entonces que al yo separarme de Dios, me estoy separando de la vida. Al separarme de la vida, el principio es que lo que tengo es muerte. El pecado nos separa de Dios o Jesús, que es la vida. Al quedar separados de la vida, morimos. Y aquí la ley, la paga del pecado es muerte. Concluimos esta noche con el texto de 1 Juan 3:15, que dice: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Excelente. Así que el lunes, entramos entonces al supremo sacrificio de Cristo, la segunda parte. Así que